Hola, amigas y amigos. Es un placer estar aquí con ustedes. El día de hoy no vamos a tener entrevista. Realmente subí este video para platicarles sobre la portada de la revista The Economist, que va dedicada a nuestro presidente, al presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy quiero dar mi punto de vista, ya que los opositores, sobre todo periodistas como Joaquín López Dóriga, Loret de Mola, festejaron la portada en donde atacaban al presidente. El ataque de la revista The Economist no me sorprende, porque es una revista que enarbola los intereses de la globalización neoliberal. Es una revista que es de la bancocracia y de la plutocracia, que favorece y enarbola los intereses de este grupo. Por ello, me da gusto, de cierta manera, que ataque al presidente López Obrador, porque eso nos da una señal de que el presidente López Obrador está haciendo bien su trabajo y que su agenda nacionalista tiene impacto a nivel mundial y que le está pegando a los intereses tanto nacionales e internacionales de la plutocracia. Entonces, vamos a analizar un poco este artículo. Y también me gustaría ver la opinión de los periodistas que atacaron a AMLO y que se sienten muy felices de que The Economist atacara al presidente López Obrador al llamarlo como Mesías. ¿Mesías? ¿No les llama mucho la atención o no se les hace muy conocida esta palabra, Mesías? ¿Quién la utiliza? Hay que ponernos a pensar. ¿Enrique Krauss? ¿Que decía el Mesías? Yo les pregunto a ustedes, mis queridos amigos y amigas, ¿ustedes han escuchado que los seguidores de López Obrador, o sea, nosotros, le llamemos Mesías al presidente López Obrador? ¿O es un discurso de la derecha, de los neoliberales? Entonces, vamos a analizar este artículo y comenzamos. Vamos a analizar el artículo. Bueno, la revista The Economist, esto es muy importante, ver el título. Comenzamos. Los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder de México. Esta portada, en donde titula El falso Mesías de México, me llama mucho la atención esta portada, porque destaca mucho Pemex, también el ejército y el gabinete. Resalta mucho estas cuestiones que han sido polémicas para el gobierno del presidente López Obrador. Y la revista nos dice que Andrés Manuel López Obrador aplica políticas ruinosas por medios impropios. Antes de empezar este análisis, a mí me gustaría agregar que el presidente López Obrador es un nacionalista. El presidente López Obrador trae una política soberanista, que eso ha incomodado a los grandes intereses, y eso incluyen nacionales e internacionales. Por ello, quiero primero ver quién es The Economist, o sea, quién está detrás de Economist, esta revista. Bueno, este grupo, y aquí lo vemos, que es una empresa de medios con sede en Londres, Inglaterra, es más conocido como editor del periódico The Economist. O sea, esto es muy importante. Y su revista hermana, The Economist Group, se especializa en información internacional de negocios y asuntos mundiales. Si nosotros si nos vamos a los dueños, destaca una familia muy poderosa, que son
los Rothschild, una familia muy poderosa. Esto hay que tenerlo en cuenta también. ¿Quiénes están detrás de esta revista? ¿Y quién es The Economist Group? Esto es importante tenerlo en el radar. Bueno, continuando con el análisis. Un mundo plagado de populistas autoritarios. El presidente de México ha escapado de alguna manera del centro de atención. Los liberales condenan furiosamente la erosión de las normas democráticas bajo el gobierno húngaro de Viktor Orbán y el indio Narendra Modi y el brasileño Jair Bolsonaro. Pero apenas se dan cuenta de Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué esta revista cataloga al presidente López Obrador como un populista? ¿Qué es el populismo? El populismo, hemos escuchado este término de forma peyorativa a través de Enrique Krauss, con su libro El pueblo soy yo, o como la guatemalteca Gloria Álvarez, con su libro El engaño populista. Lo hemos escuchado del mismo escritor Mario Vargas Llosa. El populismo es un término complejo de entender. El populismo ha llegado a Estados Unidos, había un partido del pueblo, en Rusia también. ¿Qué tiene que un presidente mueva masas y que sea popular? Qué casualidad que a todos los presidentes que son carismáticos, populares de América Latina, los etiquetan como populistas, pero de forma peyorativa. Lo que a mí me llama mucho la atención es de que utilicen mucho este término, populista. ¿No le tendrán miedo, más bien, al nacionalismo? Porque el presidente López Obrador es nacionalista y hay muchos nacionalismos, ¿eh? Hay diferentes tipos de nacionalismo. Tenemos el de Bolsonaro, tenemos el de Donald Trump, que qué casualidad, que también era enemigo de la revista. Entonces, todas estas cosas a mí me llaman mucho la atención. Que al presidente López Obrador lo cataloguen como populista. La revista resalta, ¿sí?, que el presidente López Obrador personalmente no es corrupto, pero sentencia que es un peligro para la democracia. ¿Un peligro para la democracia? ¿Hablamos en serio? ¿López Obrador es un peligro para la democracia? The Economist aduce que López Obrador divide a los mexicanos en dos grupos: el pueblo, por el que se refiere a quienes lo apoyan, y a la élite, a la que denuncia, a menudo por su nombre, como ladrones y traidores que tienen la culpa de todos los problemas de México. Dice que está construyendo una democracia más auténtica. Es una criatura extraña. Él llama a muchos votos, pero no siempre en temas que mejor se resuelven votando. Por ejemplo, cuando se plantean objeciones legales a uno de sus proyectos, mover un aeropuerto, construir un oleoducto, bloquear una fábrica, convoca un referéndum. Elige un pequeño electorado que sabe que se pondrá de su lado, del lado de él, perdón. Cuando lo hace, se declara que el pueblo ha hablado. Incluso ha pedido un referéndum nacional sobre si procesar o no a 5 de los 6 expresidentes vivos de México por corrupción, como un truco para recordar a los votantes las deficiencias de regímenes anteriores. Es ingenioso. También es una burla al Estado de Derecho. A ver, aquí hay que dejarlo claro. El referéndum que menciona The Economist es importante para hacerle saber al presidente que queremos que enjuicien a los expresidentes. Porque el presidente López Obrador desde campaña dijo que no iba a perseguir, que él no era rencoroso.
Y nosotros sí queremos, y la mayoría, y ustedes me van a desmentir, queremos que Enrique Peña Nieto, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Felipe Calderón, Vicente Fox, paguen por el daño que hicieron al país. Le hicieron mucho daño al país, sobre todo Carlos Salinas de Gortari, que incluso el presidente López Obrador califica como el padre de la desigualdad moderna de México, y es verdad. Otro que sangrentó al país, Felipe Calderón, Peña Nieto, los actos de corrupción de Peña Nieto, su esposa con su Casa Blanca, por toda la opulencia que vivían. Es necesario. Y nosotros queremos ese referéndum, porque el presidente no lo quería hacer, porque él quería perdonar y no hacer persecución, porque eso no le iba a dar gobernabilidad. Porque eso no lo menciona The Economist. Bueno, vamos a irlo viendo rápido. Dice, el desprecio del presidente por las reglas es una de las razones por las que las elecciones del 6 de junio importan. Él no está en la papeleta. Su único mandato de 6 años expira en 2024. Pero la legislatura nacional está en juego, al igual que 15 de las 32 gobernaciones, la mayoría de las asambleas estatales y miles de puestos locales. Bueno, los votantes tienen la oportunidad de frenar a su presidente, rechazando a su partido, Morena. No está claro que lo harán. La mayoría están insatisfechos con la forma en que se está postulando el país. Pero el 61% aprueba al propio señor López Obrador. Bueno, a ver, ahora bien, ¿por qué no dice que The Morning Consult cataloga como el presidente mejor evaluado del mundo? O sea, el mandatario mexicano es el mejor evaluado en el mundo. Y además, ¿por qué no menciona que en América Latina los presidentes neoliberales como Iván Duque, como Sebastián Piñera, Lenín Moreno, son los peor evaluados a nivel Latinoamérica? El presidente tiene un gran respaldo. Y, a mi juicio, la mayoría de mexicanos que apoyamos al presidente López Obrador, lo vamos a demostrar en las urnas el 6 de junio. Lo que está haciendo esta revista es nos están dando razones para que votemos por el proyecto del presidente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, empieza a decir que el presidente López Obrador no es democrático, da sus razones, y luego dice aquí, esto me llama mucho la atención y les voy a decir por qué. Porque días antes de que saliera esta portada, este artículo, hay que recordar que se compró, que el gobierno de México compró la refinería de Deer Park, ¿sí? En un periodo muy importante, porque hay que recordar que están las elecciones en juego, pero fue una gran estrategia comprar esa refinería y fue un gran acierto de comprarla. El presidente López Obrador es un estratega, ¿eh? Es un estratega geopolítico. Y el presidente López Obrador sabe de geopolítica. E incluso AMLO recomienda vitacilina a opositores molestos por compra de refinería. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque qué casualidad que esta revista ataque la política energética del presidente López Obrador, como vamos a ver a continuación. Tiene buenos recuerdos de la década de 1970,
cuando un monopolio petrolero, propiedad del gobierno, extendió grandes cantidades por su estado natal. ¿Por qué no mencionan el nombre? Buena pregunta. Está tratando de crear algo similar, prohibiendo la inversión privada en hidrocarburos y obligando a la red a comprar energía de fuentes estatales, primero, por muy costosas y sucias que sean. A ver, el presidente López Obrador sí ha optado por energías limpias, pero también está optando por las energías fósiles porque el orden mundial va encaminado a eso. Todavía no pasamos a la transición energética de las energías limpias. A ver, ¿por qué China va a construir 4 refinerías? ¿Por qué? Si no fuera importante el petróleo, ¿por qué Estados Unidos está metido en el Medio Oriente? ¿Por qué se están peleando por el petróleo? ¿Por qué en Libia se derrocó un gobierno que era el de Muammar al-Gaddafi y dejaron a Libia en ruinas? Dejaron a Libia en ruinas. Esa revolución que se hizo en Libia, o también conocida como la Primavera Árabe, dejó crisis. Después de una década siguen peleándose entre ellos. Ya pasaron 10 años, estamos en el 2021. Siguen peleándose entre ellos y están en pésimas condiciones los libios. ¿Y saben por qué se derrocó al gobierno de Muammar al-Gaddafi? Por sus pletóricas reservas de petróleo. Entonces, a que a mí me digan que el petróleo no sirve y que las refinerías son un negocio que no funciona y que ya estábamos en la transición energética, eso es mentira, es una falacia, porque China está optando por las dos, tanto como la energía renovable como la fósil. Y México lo que está haciendo es, está limpiando de corrupción. ¿Por qué? Porque había corrupción por la reforma energética. ¿Por qué no dicen la corrupción que hubo en esa reforma energética? ¿Por qué mencionan así esporádicamente? ¿No? Ni mencionan el nombre de Pemex, ¿no? Y mencionan la revista de Economist que el presidente vive en el pasado. Eso es mentira. El presidente está pensando en el orden energético del presente. Cuando privatizaron nuestra joya geopolítica, el petróleo, decían que íbamos a modernizar, que iban a modernizar Pemex. Y eso es una mentira, fue una mentira. Porque mientras estaban privatizando Pemex, estaba la nacionalización. Y es importante rescatar Pemex. Todos los países optaron por la renacionalización de su industria petrolera, mientras que nosotros íbamos del lado contrario. Si las refinerías no importan, no importa el petróleo, no importa esta cuestión geopolítica, ¿por qué Estados Unidos tiene 135 refinerías? ¿Por qué China firmó un pacto con Irán estratégico en donde incluye el petróleo, donde incluye inversión a la industria energética de Irán? Eso es importante señalar. Entonces, ¿por qué están detrás de Venezuela? Porque Venezuela se escribe con P de petróleo, amigos, amigas. Y es una mentira de que la transición energética está a la vuelta de la esquina. No nos van a alcanzar las energías limpias para poder abastecernos de energía a nivel mundial. Eso es una propaganda y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, continúo. Bueno, aquí dice que critican lo del COVID, que sí, hubo muchas contradicciones por parte del gobierno. Hay que recordar que fue un virus que no conocíamos, se cometieron errores. Hugo López-Gatell, a mi juicio, cometió muchos errores, ¿sí? Pero el gobierno ha tratado de manejar bien la pandemia. Ahora, también carecemos de tecnología.
No tenemos tecnología. No tenemos la tecnología como la tienen otros países. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos permiten crecer tecnológicamente, porque nuestros gobiernos anteriores nos entregaron demasiado. En el TEMEC nos entregaron tecnológicamente. Y hay que recordar que en los años 70, cuando México estaba creciendo más del 6%, en el milagro mexicano, el asesor de seguridad de James Carter, Brzezinski, dijo, no queremos un Japón en el sur de la frontera. Imagínense, no tenemos tecnología. Los gobiernos neoliberales nos dejaron un sistema de salud decadente, nos dejaron en un estado de salud decadente. Y entonces, ¿por qué nos dicen, no, que México ha manejado mal la pandemia? No estábamos preparados y ningún país estaba preparado y no teníamos la tecnología. Que Hugo López Gatell cometió contradicciones, salía de vacaciones sin el cubrebocas, etcétera. Claro, y yo lo critiqué, pero también se deben a otras características. Ese es mi punto de vista. Y podemos ver aquí, voy a tomar tantita agua, perdón. Dice aquí, teme la incertidumbre del gobierno por capricho presidencial. López Obrador está socavando los controles de su poder. Se apoya en los anunciantes para no apoyar los medios de búsqueda de fallas. Recorta los presupuestos de los guardianes y los rellena con sus partidarios. La semana pasada dijo que reemplazaría al gobernador del Banco Central por alguien que favorezca una economía moral. Ha amenazado al organismo que organiza las elecciones. A ver, esta parte hay que tenerla en cuenta. Dice aquí, ha amenazado al organismo que organiza las elecciones. ¿Por qué no mencionan que el INE realmente ha sido un instrumento del PRIAN? ¿Por qué no lo menciona? ¿Por qué no menciona que el INE favoreció a Enrique Peña Nieto cuando era el IFE? El IFE le dio la victoria a Felipe Calderón cuando Felipe Calderón no ganó, hicieron fraude electoral. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que el INE nunca le quitó el registro al Partido Verde, a pesar de sus actos de corrupción en el 2015 y por violar la ley electoral? ¿Por qué no mencionan que se hicieron de la vista gorda cuando ganó Enrique Peña Nieto? Con la participación de Scotiabank, ¿por qué no lo mencionan? ¿Por qué no mencionan? ¿Y por qué el INE no checa que una ONG mexicana, que es Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad del empresario Claudio X González, es financiada por el gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos financie una ONG que es opositora al gobierno de López Obrador? ¿Por qué no mencionan eso? ¿Por qué no mencionan que Lorenzo Córdoba quiso silenciar las mañaneras de nuestro presidente? ¿Por qué no mencionan que han bajado y que han cancelado las candidaturas de dos gobernadores, de dos candidatos, perdón, como fue el caso de Michoacán y de Guerrero? A pesar de sus críticas del candidato de Guerrero, no fue legal lo que le hicieron. Y eso no quiere decir que defienda al ex candidato Félix Salgado Macedonio, pero el juicio del INE fue utilizado para poder darle un golpe a la cuarta transformación. Eso fue político, porque el INE también participó en pegarle a Salgado Macedonio para poder inflar a la oposición. Yo siempre he dicho que Félix Salgado Macedonio debe
de presentarse las pruebas y ser juzgado por la justicia y que la justicia decida. Pero el INE participó de manera sesgada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y eso no quiere decir que yo defienda a Félix Salgado Macedonio, pero el INE ha participado de manera facciosa, porque hay otros candidatos que no presentaron sus gastos y siguen con la candidatura. Entonces, me parece muy tramposo este artículo de Economist. ¿Qué les parece, amigos? Dejen sus comentarios, suscríbanse, por favor, denle like y compartan, por favor, compartan este video. Dice aquí, los próximos 3 años determinarán la profundidad y duración del daño que hace a México y su democracia. A ver, ¿la democracia en México estaba bien con los gobiernos neoliberales? El presidente López Obrador está reconstruyendo la democracia. ¿Era democracia comprar votos? ¿Era democracia hacer fraudes electorales? ¿Realmente eso era una democracia? ¿Vivíamos en una democracia? Cuando Felipe Calderón ganó por fraude electoral, cuando Peña Nieto ganó por el apoyo de Televisa y por los empresarios, comprando a la gente con tarjetas. Esos eran los años dorados de la oposición, perdón, del gobierno neoliberal. Es una mentira. Eso es una mentira. Y me da mucho coraje, como dice Ricardo Anaya, ¿no? Porque la democracia no estaba bien. Los jueces estaban comprados. No había justicia. ¿Por qué no mencionan la violencia en las marchas? Cuando habían granaderos, cuando los granaderos golpeaban a los manifestantes, cuando nos golpeaban en las calles. Esa violencia se ha terminado. En un país democrático no hay violencia por parte de su policía. Y en México lo había. Ahora se manifiestan de manera pacífica y sin violencia por parte de la policía. El gobierno nos respeta. Entonces, ¿por qué The Economist ataca mucho al gobierno de López Obrador? Porque el gobierno del presidente López Obrador es patriota, es nacionalista, y eso no le agrada al gobierno, perdón, a los intereses de la plutocracia, tanto nacionales como internacionales. Y vamos a ver los comentarios. Ahora sí pasamos aquí. Bueno, vamos a ver cómo reaccionaron los opositores antes de concluir el artículo. Porque la parte final me gustaría dar un análisis profundo. Tenemos a Loré de Mola, conocido como Loretito, dice, el falso mesías mexicano. Así lo describe la influyente revista The Economist. Advierte que AMLO es un peligro para la democracia. Dice, esta es una revista que está en los escritorios de las personas más influyentes del mundo. Loré de Mola, Carlos Loré de Mola, alias Loretito. Yo le quiero hablar a usted y decirle, es una revista globalista, con intereses neoliberales, que enarboló Enrique Peña Nieto. Cuando Peña Nieto iba a salvar a México, porque iban a privatizar Pemex, porque estaban los intereses de los neoliberales, primero antes del pueblo mexicano. ¿Esa es la revista influyente, Carlos Loré de Mola? ¿Esa es la revista que enarbolaba Enrique Peña Nieto? Y contesta Patricia Armendáriz, la empresaria de la 4T. Dice, ya hace tiempo que The Economist no influye en nada con sus sesgos y falta de objetividad. Los mexicanos sabemos lo que nos conviene. No necesitamos falsa prensa de fuera. Es un gran comentario de Patricia Armendáriz, que es una gran empresaria. Y vamos a ir aquí, bueno, aquí tengo en mi perfil, miren lo que pone el Monero Rapé, dice, gran resumen del The Economist, fake. Dice Jorge Gómez Naredo, dice The Economist
cuando se iba a regalar 2012 la riqueza petrolera mexicana a los extranjeros. The Economist, cuando México comienza a recuperar su riqueza petrolera. Dicho y hecho. Y esto es de lo que hemos estado hablando, amigos y amigas. Y luego tenemos, vean, yo aquí puse, ¿será casualidad que la revista The Economist ataque al presidente AMLO después de la compra de la refinería Deer Park? ¿Por qué en la portada resalta Pemex? ¿Les duele la política soberanista de AMLO? Y bueno, aquí tenemos a mi amigo Manuel Pedrero, que dice, los subordinarios del antiguo régimen quieren venderle a la población que el The Economist es una revista influyente y que está en los escritorios de los más influyentes. Tan equivocados están que ningún mexicano se dejará influir por otro Maciorrari. Lo verán este 6 de junio. Y vean el comentario de Daniel Stulin. Se quitan las máscaras. Globalismo parasitario neoliberal, besnacionalismo, industrialismo. Dice aquí, bueno, hay varias críticas muy importantes. Esta crítica que me gustó mucho, por ejemplo, ya la perdí. Por ejemplo, Guadalupe Correa. Esos chicos de Economist son cómicos. Creo que Morena se desplomará después de este demoledor artículo preparado por la oficina de Ensor o directo desde Londres. Oye, recuerdo esos sombreros, todo muy estereotípico y con una mirada racista. Tiene razón Guadalupe Correa. Vicente Fox, vean, celebrando esta portada, este artículo. Vicente Fox no tiene vergüenza. Él se vendió como la gran esperanza de la democracia y resultó un farsante, ladrón con su esposa Marta Sagún, que por cierto les recomiendo el libro de Olga Warner, La Jefa, lo acaba de reeditar, se los recomiendo muchísimo. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Tito dice, decían que Peña lo estaba haciendo bien, se equivocaron. Lo de hoy en The Economist es igual. Y bueno, aquí tenemos muchos, ¿no? López Dóriga. Vean, voy a citar a López Dóriga. Durísima portada del medio británico de The Economist. Califica al presidente López Obrador, es un peligro para la democracia de México. ¿Cómo tomarán el artículo El falso Mesías de México en Palacio Nacional? Burlándose, Joaquín López Dóriga. Pero yo le voy a decir algo a Joaquín López Dóriga. Usted no tiene credibilidad, porque usted es parte del viejo régimen, en donde recibía chayote, en donde le aplaudía a los gobiernos neoliberales. Usted no quiere México. Usted detesta México, aunque usted diga que eligió a México, porque sus hechos y sus acciones demuestran lo contrario. Bueno, ya para ir cerrando este video, perdón, dice aquí. Esto me llama mucho la atención porque, mire, vean lo que dice. Los Estados Unidos deben prestar atención. A Donald Trump no le importaba la democracia mexicana. El presidente Joe Biden debería dejar claro que sí, debe ser tacto. Los mexicanos son comprensiblemente alérgicos a ser empujados por su gran vecino. Pero Estados Unidos no debería de hacer la vista gorda ante el autoritarismo en su patio trasero. Además de enviar vacunas incondicionalmente, el señor Biden debería enviar advertencias silenciosas. Vean cómo piden la intervención de Estados Unidos y califica como a México como el patio trasero de Estados Unidos. Eso se acabó. Y ese es el coraje que tienen, que el presidente López Obrador es un patriota nacionalista y ya no se deja que Estados Unidos influya en su política como lo hacían los neoliberales. Los neoliberales se bajaban los chones.
¿No Videgaray trajo a Donald Trump cuando era candidato republicano? Imagínense, amigos, amigas. Y quieren que Biden intervenga. Trump no lo hizo de cierta manera, pero sabemos que el gobierno de John Biden es intervencionista. No hay que olvidar que el gobierno de Obama fue un gobierno intervencionista. Y no hay que olvidar el golpe de Estado que le hicieron a Manuel Zelaya. Eso es lo que quieren, porque como no pueden ganar los neoliberales a través del voto popular, quieren derrocar gobiernos y quieren derrocar al gobierno de López Obrador. Por eso yo hago un llamado a mis amigos, amigas, a que pongamos atención a esto, porque América Latina es un reflejo de lo que puede pasar en México. Lo vimos con Cristina de Kirchner, lo vimos con Fernando Lugo, lo vimos con Lula da Silva y Dilma Rousseff, lo vimos con Ecuador, con Rafael Correa, lo vimos también ¿en dónde más? Con Manuel Zelaya, lo vimos con Evo Morales en Bolivia. No podemos caer en esos errores, amigas y amigos, porque los neoliberales van a querer derrocar al gobierno de López Obrador. El gobierno de López Obrador ha cometido errores, como cualquiera, y tiene muchos, pero por eso estamos nosotros, para poder hacer una crítica constructiva, dialéctica, decirle, presidente, se ha equivocado, presidente, reaccione, y lo hemos demostrado. Les doy ejemplos. Manuel Pedrero, mi amigo Manuel Pedrero, hace sus videos de manera dialéctica. Mi otro amigo, Jesús López Almejo, el doctor, con su portal, Tu Profe DRI, que es un buen portal en donde prevalece el análisis dialéctico. También tenemos el canal de Rafa Herrera, el de Meme Yamel, que es algo puro. Son canales educativos y es importante que nos compartan esos videos, nuestros amigos, nuestros youtubers, porque hay que informar a la población y no hay que dejarnos engañar por estos medios, aunque sean internacionales, porque son medios con intereses. The Economist representa a la bancocracia y a la plutocracia. No caigamos en esos análisis, porque cuando estaba Peña Nieto, había portadas de varios medios de comunicación, como la revista Time, salvando a México, cuando destruyeron a México. Por eso, amigas y amigos, este 6 de junio hay que salir a votar. Hay que salir a votar. Y los que somos pro 4T y creemos en el proyecto de nuestro presidente, hay que salir a votar por la cuarta transformación, a dar nuestro respaldo este 6 de junio y demostrarle a esta revista y a todos los opositores que estamos de acuerdo con nuestro presidente, que queremos un cambio y que queremos la continuación de la transformación. Como el otro día, ayer, que entrevisté a Pablo Gómez, al diputado federal por Morena. Él me dijo, el neoliberalismo no ha terminado de irse. Estamos en la lucha. Hemos dado golpes duros, pero todavía continúa esa lucha y hay que darle continuidad. Este 6 de junio vamos a darle continuidad a ese proyecto, porque es fundamental seguir transformando a México. No podemos regresar a las políticas de los neoliberales, en donde nos entregaban. Ya no. Entonces, compartan este video, denle like y suscríbanse a mi canal. La lucha continúa. Hasta la victoria, amigos. Nos vemos en otra entrevista y en otro video. Hasta la próxima.